Esta entrevista va a estar de lujo, no por la entrevistadora, por el entrevistado. Para muchos las matemáticas pueden ser una verdadera pesadilla, mientras que para otros fuente de inspiración para hacer, por ejemplo, un stand-up comedy. ¿Es posible eso? Es el caso de Eduardo Sáenz de Cabezón, doctor en matemáticas, de origen español, ganador del concurso de monólogo científico FameLab España 2013 y miembro fundador del grupo The Big Bang Theory, que reúne a expertos de la física, matemáticas y bioquímica con quienes investigan y hacen además comedia. Eduardo está en Chile en el marco de la tercera conferencia científica organizada por la Universidad Mayor, así que vamos a aprovechar de conversar con él para que nos cuente cómo combina la matemática con la comedia y si esto se puede replicar además en las salas de clases. Han sido un éxito tus presentaciones, Eduardo, así es que bienvenido, además bienvenido a Chile. Me contabas que es primera vez que estás en Sudamérica. Sí, prácticamente sí. Cruzaste el charco y ¿qué te pareció esto? Bueno, me pareció maravilloso. ¿Sí? Sí, además el primer día que llegué fue el domingo, que por lo visto yo no sé nada de aquí, pero me dijeron que acababa de llover, que la cordillera estaba despejada. Sí. Bueno, fue espectacular llegar y bueno, y ha sido increciendo todos los días, cada día mejor. Qué bueno, tienen toda la razón todos aquellos que te lo comentaron, porque es cuando nosotros decimos que Santiago está en HD, una vez que ya ha llovido en invierno y se despeja un poco el smog, que es uno de los problemas que tenemos que enfrentar en la ciudad. La verdad es que luce esta bonita ciudad que me alegra mucho saber además que te ha recibido bien. Te decía que tus presentaciones han sido un éxito, estuve revisando el Twitter y has aparecido además en los medios de comunicación y la gente comenta muy bien tus presentaciones. ¿Cómo se puede explicar un stand-up comedy relacionado con las matemáticas? Bueno, yo creo que la enseñanza de cualquier disciplina, las matemáticas de la que sea, un vehículo eficaz para transmitirlo es la emoción de cualquier tipo. Y el humor es un buen vehículo para las emociones. Hay gente que transmite más a través del arte, a través de la poesía, la literatura, a través de otros medios, del periodismo también. Y el humor es un buen vehículo para emocionar. Y entonces las emociones son capaces de transmitir conocimientos muy bien, también los conocimientos matemáticos. Porque no todo es mecanismo, no todo es número, no todo es procesos, también hay ideas bellas y personajes bellos también interesantes dentro de las matemáticas, y entonces a partir de ahí construye esos estándar. ¿Así como cuáles? ¿Qué tipo de personajes? Bueno, pues hay como... Mi favorito es Galois, un matemático que murió a los 19 años, a los 20 años. Prácticamente no vivió. Sí, y él sabía que iba a morir, porque había quedado para un duelo al día siguiente en Francia. Y contra un capitán, sabía que iba a morir. Y se dedicó su última noche a escribir todas sus ideas matemáticas que tenía en la cabeza. Y siglos después seguimos viviendo de las ideas que ese muchacho de 19 años escribió en su última noche. No te puedo creer. Es maravillosa esta. ¿Y qué resuelve él? ¿Fórmulas? Él realmente explicó hasta dónde podemos llegar resolviendo ecuaciones. Es maravilloso. Un muchacho en su última noche hizo algo que la humanidad llevaba buscando tiempo, desde los griegos. Sí, ¿y hasta dónde podemos llegar resolviendo ecuaciones? ¿Son infinitas? Hay infinitas ecuaciones, pero también hay límites. Podemos desarrollar, inventar infinitas ecuaciones. El infinito es un concepto muy difícil, traicionero en matemáticas, porque es muy sorprendente, muy sorprendente. ¿Qué significa infinito en matemáticas? Es una construcción que, por ejemplo, una de las atribuciones que tiene infinito cuando hablamos de los números reales es como el horizonte, a donde queremos llegar o a donde podríamos llegar si siguiéramos. Allí lo que está más allá de todo a lo que podemos llegar, eso es el infinito. Es como una construcción que nos sirve para completar la película de los números. Pero que finalmente nunca llegamos. Nunca llegamos. No, es un poco como el horizonte, ¿no? Que es elusivo. ¿Hay magia en las matemáticas? Sí. Hay magia en el sentido que tiene la magia de sorpresa, de ilusión y también el que tienen de truco. Y también hay mucha magia basada en las matemáticas. La magia de cartas, muchas se basan en las matemáticas. Y hay otros tipos de magia de mano, también basada en trucos matemáticos. ¿Sí? ¿Son entretenidas las matemáticas? ¿Siempre te gustaron? No creo, yo no recuerdo que de niño me gustaran las matemáticas. Ni recuerdo que de adolescente me gustaran especialmente las matemáticas. Pero por suerte me crucé con un profesor que amaba las matemáticas. Y que me enseñó a descubrir una manera de acercarme a las matemáticas que despertaba mi curiosidad, que me divertía, que era un reto a la inteligencia, y cuando yo creo que la gente superamos los retos que tenemos delante, somos siempre mucho más felices. Es una escalera hacia la felicidad, superar los retos. Y a mí eso me apasionó en él y todavía lo recuerdo con mucho cariño, tengo muy buena relación con él tantos años después, y siempre cualquier cosa que hago en los medios, en libros y así, se lo dedico a él porque es verdad que él me llevó. ¿Él te inspiró? Sí. Yo creo que hay gente que no puede identificar una figura que le inspire para seguir su carrera. A mí en este caso sí. ¿Hay todavía fórmulas no resueltas en las matemáticas? Sí,
Sí. ¿Y sabemos cuánto, qué porcentaje, hablando de números, o qué proporción conocemos y cuál desconocemos? No creo que se pueda establecer eso, porque la matemática es un edificio que por un lado siempre va creciendo y por otro lado siempre va profundizando en sí mismo. Entonces no creo que se pueda establecer un límite de porcentaje. Si tuviera que decir un porcentaje de qué es lo que conocemos con respecto a lo que desconocemos, yo diría 0% conocemos. Y está todo por descubrir. ¿Y podemos establecer cuál es la fórmula más importante que se ha descubierto en matemáticas? No. Sí, no. Sí, ¿no? O las operaciones más Hay importantes. algunas, bueno, a mí me encanta mucho el teorema de Pitágoras, que es la base de muchas cosas. Hay una fórmula muy famosa de Euler que mezcla todos los números más importantes, el número E, el número I, el número pi. Pero los matemáticos tenemos una fórmula que si se descubriera, que si se solucionara, sería como el problema que todo el mundo quiere resolver, que se llama la hipótesis de Riemann. Si alguien descubre eso, que la hipótesis de Riemann viene a decir cómo se distribuyen los números primos, un tipo de números muy importante, ¿no? Es como el sagrado grial para los matemáticos, la hipótesis de Riemann, sí. ¿Y no ha sido posible descubrirla? No ha sido posible descubrir de momento, no. Incluso hay una anécdota muy bonita de Hardy fue un matemático inglés, que se llevaba muy mal con Dios, él tenía una enemistad personal con Dios, asumida por él mismo, y volviendo de Noruega a Inglaterra estuvo envuelto en una tempestad, él creía que moría. Y escribió una postal diciendo: he descubierto, he solucionado la hipótesis de Riemann. Los detalles a mi regreso. Porque él pensaba que Dios no le iba a dejar pasar a la historia así y por tanto no le iba a matar ese día. Era su seguro de vida esa postal y llegó a puerto y desmintió. Que hubiera resuelto nada, claro. Y tuvo que contar el verdadero propósito. No sé cómo funcionan las cosas en este sentido en España, en las escuelas españolas, en los colegios españoles, Eduardo, pero aquí se suele decir que las matemáticas son difíciles, a los niños les cuesta aprender la matemática o generalmente en los cursos encuentras un porcentaje mayoritario de niños que tienen cierta dificultad frente a las matemáticas. ¿Es eso una barrera, un obstáculo más bien mental? ¿Es una cuestión cultural? ¿Pasa en todo el mundo? Yo creo que culturalmente puede haber diferencias. Yo creo que los países orientales, por ejemplo, son más dotados para las matemáticas, o al menos su cultura los hace ser más cercanos a las matemáticas en cuanto a la metodología, porque son una matemática muy sistemática y hace falta un orden mental, ¿no? Yo creo que ahora mismo en los niños la dificultad ahí viene de dos partes. Una es que las matemáticas exigen esfuerzo y son un saber acumulativo que depende de lo anterior que has aprendido. No puedes empezar de cero cada curso, digamos, y eso tiene su dificultad. Y luego también está el que me parece a mí que tristemente nuestros profesores, y en los que me incluyo, estamos un poco atados por el programa que hay que dar en la escuela, que se remite a lo más árido de las matemáticas y lo puramente operacional. Toda esta poesía que tienen las matemáticas, la cosa bonita, la magia de las matemáticas, está fuera de la escuela, hay que buscarla fuera, y eso es una pena. No, bueno, y ahí se pierde completamente cualquier tipo de inspiración que puedas tener en la sala de clases frente a la matemática. Claro, es como si el profesor de lenguas solamente pudiera explicar las reglas de la gramática y no pudiera leer poesía, no pudiera leer literatura. Es lo que nos está pasando en clase de matemáticas. ¿Y le sucede allá también a ustedes? Sí, yo creo que es un mal endémico, pero que le estamos empezando a dar la vuelta, yo creo que sí. Y a propósito de darle la vuelta, ¿cómo reencantar a los niños con las matemáticas? Nos escuchan papás a esta hora, por ejemplo. Porque a veces los niños llegan hoy día con unas tareas y unos problemas que difícilmente yo podría solucionar. Sí, no, muchas veces, claro, eso pasa. Los padres nos vemos a veces en dificultad para ayudar a los niños con las tareas, ¿no? Yo creo que hay algo que los niños pierden porque nosotros les hacemos perder, que es la curiosidad y la capacidad de preguntar cualquier cosa, porque los padres, los adultos, muchas veces dejamos de responder. Porque al final, en esas cadenas de porqués que hacen los niños, cuando ya nos hacen preguntas que nos comprometen, digo, pues ¿por qué es así? No sé, míralo. Y entonces la curiosidad es un animal muy frágil, se va apagando y entonces solamente acabamos por aprender o por querer aprender las cosas que de alguna forma nos van a servir para algo. Y yo creo que el aprender por satisfacer la curiosidad hay que mantenerlo siempre. Ya, y eso es parte de lo que tú haces, además en estos stand-up comedy. Me comentabas que te hicieron muchas preguntas y preguntas interesantes. Sí. ¿Qué quería saber el público? Que tenía aproximadamente unos 18, 19, 20 años, más los profesores que estaban presentes en los niños de hoy, los chicos de hoy han hecho unas preguntas muy profundas que han ido a cuáles son las bases. En la conferencia yo les he hablado de números grandes y atravesando la historia de esos números grandes
les he introducido a los conceptos fundamentales de la computación, del origen de los ordenadores y de los límites de los ordenadores. ¿Cuáles son los números grandes? Uy, pues al final hemos acabado con números. Hemos empezado con números exponenciales, digamos, como números que cuentan el número de estrellas del universo, el número de átomos del universo, el número de partidas de ajedrez que uno puede jugar. Y luego hemos traspasado esos límites para preguntarnos cuáles son los números que un ordenador podría calcular si tuviera tiempo y memoria suficiente. Y luego hemos ido más allá. ¿Cuáles son los números que ni siquiera los ordenadores podrían calcular, aunque tuvieran memoria y tiempo suficiente? Y ahí hemos empezado a topar y hemos tenido una conversación muy interesante con los alumnos sobre la posibilidad de la inteligencia artificial. ¿Es posible? ¿Y se resuelve a través de las matemáticas? Pues es una pregunta, hemos tenido una conversación larga y muy bonita, es una pregunta filosóficamente es muy difícil, porque para empezar a responder qué es inteligencia artificial habría que plantearnos a nosotros mismos qué es inteligencia. ¿Es solamente memoria, solamente conocimientos, imaginaciones, sentimientos, es creatividad? ¿Pero viste la película Inteligencia Artificial? Porque No. eso yo creo que es el concepto que tenemos, ¿no? Este niño robot que emula un Sí, es simular un niño. humano, ¿verdad? Claro, entonces un humano. siempre andamos como que los sentimientos son el límite. Depende un poco de lo que consideremos también que forma nuestra inteligencia, porque si en nuestra antropología, digamos, nuestra imagen del ser humano, somos física, química y reacciones eléctricas, eso se podrá llegar a simular. Si hay algo más, hay una chispa más que es lo que nos da la inteligencia, eso no se podrá simular. Pero depende qué imagen tienes tú del ser humano. Está todo por descubrir, entonces. Sí, Oye, sí. finalmente, Eduardo, ¿qué hacen en este grupo de Big Bang Theory? Bueno, de Big Bang Theory somos 12 personas que hacemos shows de stand-up científico. En cada show estamos como 4 o 5 personas, hay físicos, químicos, matemáticos, ingenieros. Y hacemos un encadenamiento de monólogos de estos tipos stand-up, dialogamos con el público nos pregunta lo que quiera, preguntan locuras muchas veces y es divertido porque estamos en un ambiente como de distendimiento, de diversión, de risas. Y ahí es cuando la gente saca un poco a ese niño curioso que lleva dentro y te pregunta lo primero que le viene a la cabeza y que tiene que ver con ciencia. Y entonces muy divertido, muy divertido. ¿Cuál es la pregunta más loca que te han hecho? Una que nos han hecho hace poco es si tú tienes un veneno caducado, ¿eso hace más daño o hace menos daño? Porque lo que está caducado está malo y hace daño, pero lo que está caducado también pierde su efecto. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con un veneno caducado? Pero qué buena pregunta. A mí no se me habría ocurrido preguntar eso. De hecho, no se me ocurrió en esta entrevista. ¿Y la respuesta cuál es? Pues nosotros siempre decimos que es mejor echar más. Por si acaso. Para evitar cualquier tipo de consecuencia. Oye, me alegra mucho saber que te vas a quedar unos días más. Ojalá puedas disfrutar de la ciudad y espero además que vuelvas a Chile, que te haya encantado lo suficiente como para que más personas puedan ver estas presentaciones que estás haciendo. Sí, ¿verdad? yo tengo la duda si romper o no el billete de vuelta. Ahí estoy. Rómpelo. Vale la pena. ¿Tu cuenta de Twitter? Edusadeci. Ya. Esa es mi cuenta. Y me imagino que también los videos de ustedes se pueden ver en YouTube. Sí, y The Big Bang Theory tiene también cuenta de Twitter. Y tiene así, su cuenta. Tal cual suena, The Sí. Big Bang Theory. Perfecto, pero con B corta A N, Sí, por eso. supuesto. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas ha sido un gracias. gusto conocerte.